salud tipo A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes. Por Onda 104.5 FM, la superestación. Si se levantaron así como dispersos y preguntándose qué es lo que iban a hacer, relájense. Han llegado al lugar correcto, porque a partir de ahora estarán enfocados. Naudi Peña y Cristina Coronado. Enfocados por Onda 104.5 FM, la superestación. Buenos días, alegría, feliz miércoles, feliz ombliguito de semana. Estamos aquí con la intención de enfocarlos en nuestros miércoles favoritos de orientación y familia. Me encantan cómo se han ido transformando todos estos días, porque el día de hoy vamos a conversar acerca de cosas que nos han ido como que pidiendo de a poquito y dijimos, bueno, vamos a hacer aquí un de todito de todas las dudas que tienen esos enfocados y enfocadas que están por ahí y les vamos a complacer. Pero antes, permítanme por favor saludar a esta masa humana llena de materia gris, que cuando tú lo tienes al lado dices, nada habrá de peligro porque este hombre es capaz de protegerme intelectualmente, emocionalmente, físicamente. El loco que me gritó ayer en la 25 no se atrevería si hubiese estado al lado de mí este hombre. Por supuesto me refiero a Naudi Peña. Wow, yeah. Buenos días. Y a mi lado izquierdo, de verdad, esta diosa rubia de 1.80, la Barbie criolla que le decimos acá, ella es siempre el de todito de Unión Radio y mucho más, que ayer tenía que ver esa puesta en escena, de verdad. Ahorita lo vamos a contar. De ver cómo fue esa experiencia, nada más y nada menos que Cristina Coronado. Ajá. Y juntos. Juntitos, ¿quiénes somos? Los enfocados. Los enfocados de Onda, quienes estarán con ustedes en estas 2 horas maravillosas. Ya llegó el miércoles, ese ombliguito de semana, el inicio de ese predespacho. El predespacho comienza ahora. Claro. Exacto, así es. Los miércoles es un día rico porque ya sientes que el estrés del principio de la semana bajó. O sea, ya estás como que lo que no hiciste el miércoles, no creo que lo y vas termines como de a hacer. mitad de esa agenda donde Ajá. tú dices, bueno, lo más apretado ya lo hice, Ya entre lo lunes, hice. martes, hoy salgo de otras cosas y ya jueves y viernes se van calentando los motores. Exactamente, así es. Y de esa manera entonces nosotros nos sentimos también distendidos y relajados. Ponte cómodo porque a partir de este momento y durante las siguientes 2 horas los enfocaremos con nuestros temas de orientación y familia. Primero saludamos al equipo que hace posible que lleguemos a ustedes, con nosotros cuya firma ha sido analizada hasta el final, el señor Pablo Ordóñez. En edición y montaje nos acompaña Wanderley Arrieche. Coordinación de operaciones a cargo de Manuel Faría. En la coordinación de producción, Eric Cuauro. Y en la gerencia de ventas tenemos a Tairis Hurtado. Todos bajo la dirección general del ingeniero Manolo Ferrer. El capo di capo, ahí lo tenéis. Tú sabes que él es italo maracucho. Él es comiquísimo. Él es italiano, pero también vivió un tiempo en Maracaibo, pero también habla guaro y bueno. Es un poquito de todo. 27 de julio, se nos está yendo julio. La última semana de julio, el meme de julio, así embarazado, las últimas semanas de julio. Las últimas semanas. O sea, está a punto no se gasta. De verdad que no se gasta. 27 de julio. Esas ocurrencias son bastante oportunas. Mira, ¿qué tal día como hoy? Pero en el año 2019 fallecieron Carmen Victoria Pérez, animadora y locutora venezolana, aplauso Poliedro, y Carlos Cruz Díez, nuestro artista plástico venezolano, que bueno, mejor conocido por supuesto por todas esas obras maravillosas y el aeropuerto. De verdad que esta animadora, yo veo videos. Exacto, por ejemplo, las animaciones del Miss Venezuela, en diferentes teatros de Caracas, en el Poliedro, la cosa que tú dices, oye, o sea, de verdad que... La gente cree que es Maite, la de Buenas noches, Poliedro. No, señora, esa era Carmen Victoria Pérez. Aplausos y risas. Era buenísimo. Y de verdad que como salía al escenario... Sí, claro, empoderada. En ese tiempo que no se hablaba de empoderamiento, ella sabía. Ella ya lo hacía. Sí, y de verdad el copete, esos vestidos, las cosas, muy, muy en tendencia, que diría tu amiga. Exacto, los copetes eran una cosa genial. Hoy también se conmemora el Día Mundial para la Prevención de Enfermedades de la Cabeza y del Cuello y el Día Internacional del Perrito Callejero. Y hay mucho de qué hablar acerca de perritos callejeros. De verdad que nuestra ciudad está conmocionada por los hechos acaecidos ayer. Vamos a concientizar a la gente acerca de la forma en la que tratamos a los animales, porque eso habla más de nosotros mismos que de los pobres animalitos. Y por supuesto del estado de peligrosidad de este tipo de individuos que cometen actos vandálicos en contra de estos pobres seres tan
cariñosos y tan generosos que lo único que hacen es amarnos, ¿vale? Fíjate que esos videos, Cristina, de verdad dan mucho que pensar de la conducta de estos individuos Total. que se pueden analizar, pero ya esto da bastante. Hasta un Y programa cuando, entero. cuando uno hace Ajá. el estudio a profundidad, de verdad que dará mucho de qué Sí. hablar y bastante es que Te invito estudiar. formalmente a Derecho a tu alcance Ujú. el lunes para Ya- que hablemos ya- de eso. Ya, aquí, ya te ya aquí hay un comprometí. compromiso. Día Nacional del Bibliotecólogo y el Archivólogo. Saludos a mi querido Edwin Jimeno. Él fue el bibliotecario de la Fiscalía. 35 años de servicio este hombre, de verdad que es una maravilla. Y bueno, a todas las personas que se encargan de las bibliotecas de los diferentes institutos públicos y privados, de verdad que hay que tener una paciencia para ser Esa parte de bibliotecólogo. archivo que Ujú. es bastante complejo, cualquiera dirá, bueno, es un simple expediente. No. Pero no es cualquier documento, de verdad que tú estás llevando el Exacto. control y la administración. Y para ser bibliotecólogo, yo considero que no solamente debe ser organizado, sino tener demasiado background cultural, porque cuando tú dices, mira, quiero un libro que me hable más o menos de, tú no es que te tienes que saber el título del libro, debes saber el Exacto. contenido del libro. Entonces, bueno, Como de para verdad dar que esas referencias. mis respetos a todas estas personas. Tal día como hoy, pero del año 1983, sale a la venta el primer disco de la cantante Madonna, llamado, como su nombre, Madonna, en donde se encuentra el éxito Holiday, 1983. No pensabas ni nacer, bebé. No, faltaba todavía más de una década. Pero ya tus papás estaban juntos en este año. Sí. Ah, bueno, fíjate. Ujú. Exacto, estábamos entonces como que practicando para tu llegada, pero Y- no habías llegado. ¿Y tú andabas en ese entonces? Yo estaba, no sé, como gateando, creo. Ah, claro. Dejémoslo por ahí. Para No. que crean. Por ahí No van saques esa sacando la cuenta, cuenta. no saques Por esa- ahí sacan la cuenta. O sea, yo soy del 82, estaba gateando. Ah, no, claro. Estaba dando o tus primeros caminando, pasos, según lo que exacto, pilla tus ya. primeros pasos. Vamos a ver, dependiendo. Yo creo que yo caminé muy rápido. Pero una vez como feíta, no me cargaban, entonces caminé Ah, muy o sea, por obligación. No, mentira, vale. Jamás. Fíjate Ay, que también hay que recordar, Cristina, Ujú. nuestro Instagram para que Ahora. estén atentos a cualquier información, cualquier noticia, la entrevista también del día. Yeah. Sí, se nos da la oportunidad. Es nuestra casa radial, lo consiguen como @onda104fm y nuestros Instagram personales @soy Cristina Coronado y @soy Naudi Manuel. Si usted es de esos que le gusta ponerle cara a las voces, entonces entre por esta red social y bueno, y ahí puede ver que no es exageración nuestra cuando nos describimos en la mañana. Ujú. Quizás Naudi un poquito sí con lo de mi estatura, porque yo creo que lo que mido es como 1,75. pero Pero con los siempre tacones, andas siempre con ando en- esas tacas que tú dices, bueno, esto te da los Así centímetros de es. diferencia. Ya nos están mandando música, no tengo el playlist del día, pero escuchemos buena música acá en Onda 104.5. Miércoles de orientación con Enfocados. Comenzamos con las noticias del día y te pregunto, querido mío, ¿cómo está el transporte público en Barquisimeto? ¿Cómo ves tú esa cosa? ¿Sí está organizada? Pues de verdad que las veces que lo he utilizado Ajá. veo ese descontrol que tú dices, oye, ni siquiera hay, por ejemplo, con el tema del pasaje, Exacto. no hay una gaceta, no hay un documento legal que autorice este cobro y hay personas que dicen, bueno, si pagas en efectivo es tanto, si es por pago móvil tanto, lo he observado. ¿Y a los Y viejitos? es lo que parece como algo irregular. Claro. Las personas de tercera edad, nada, o sea, el mismo monto. Ay, amundo. No, eso no se hace. Fíjate que justamente con ocasión a todas esas situaciones acuerdan implementar plan para la reorganización del transporte público entre Barquisimeto y Caudare. Eso también está genial porque mucha gente de Palavecino que, oye, la distancia es considerable. El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito, AMTT, Nelson Torcate, dio detalles sobre el plan de trabajo que se llevará a cabo en el marco de la mesa de diálogos junto con los transportistas de la Metropolitana de Barquisimeto Caudare. Ujú. Fíjate que con palabras de este director establece que han acordado un plan de trabajo que consta en 10 puntos que se han denominado plan de reordenamiento del sistema de transporte en el área metropolitana, donde entonces van a desarrollar esto que de verdad siempre debe ser como constante, Cris, porque vemos que quizás lo ejecutan en un tiempo no tan consecutivo y es lo que lleva al descontrol. La persona dice, bueno, se cumple los primeros días o los primeros meses, pero ¿qué pasa luego? Cuando viene por el tema, por ejemplo, de inflación o de que, bueno, el tema de la gasolina o los repuestos, o sea, son varios factores que hay que tener en cuenta al momento de... Exacto, y fíjate que el tema de las rutas, es decir, las vías por las cuales se va a tomar, el tema de las paradas, en donde hay embarques, en donde hay puntos de desembarque, el horario
en el que pasan las unidades y la frecuencia. O sea, son aspectos que yo recuerdo que cuando yo andaba a pie era como que mucho más organizado todo y bueno, tú sabías, mira, me pasó este taxi, no importa, en 10 minutos me pasa el otro. Ahorita no, ahorita tú ves personas que no, ya lo perdí, ahora tengo que esperar una hora o caminar hasta no sé dónde, lo cual me parece terrible. Entonces, de verdad que el que las personas puedan tener más o menos una orientación acerca de cuál va a ser, sobre todo la frecuencia de las unidades, me parece que está bastante productivo. Y eso del ruta, antes lo podíamos observar, por ejemplo, en las paradas, que te indicaba qué tipo de ruta pasaba por allí específicamente y quizás el tiempo lo tenía precisado cada trabajador, quien se moviliza, por ejemplo, un horario administrativo de 8 a 4 o 5 de la tarde, a veces se les dificulta y si esperan en esa parada en un tiempo determinado y no pasa, entonces dicen, bueno, ahora me toca pagar un taxi, un libre, que no cuento con los recursos. Está fregado. Fíjate que indicó Torcate que se van a instrumentar medidas obligatorias de maniobras de embarque y desembarque de pasajeros solo en las paradas reglamentarias, con la intención de eliminar la cantidad de terminales que se han generado producto de la pandemia y de las medidas coercitivas unilaterales. Es decir, se trata de un plan de grandes dimensiones consistiendo en diferentes etapas de desarrollo. El tema de que tú tengas una parada y que te respeten tu parada me parece de verdad impresionantemente necesario. Yo he visto viejitos que se han caído de las unidades de transporte público porque los detienen en lugares que no son paradas, entonces cuando se paran de repente, imagínate, se paran en un charco, en un hueco, o sea, una cosa. Y que van compitiendo entre ellos, pasa mucho, o sea, cuando uno de los transportistas ve que no hay suficientes usuarios, le da como más suave al trote y el que viene detrás lo alcanza y viene esa rivalidad de decir quién llega primero a la parada. El trato pasa mucho eso. Y con los temas de los terminales improvisados, vemos que en cualquier frente a una urbanización, a cualquier parque, están los transportistas y entonces hacen sus necesidades, hay basura de la comida y hay muchas quejas de eso y no hay una actuación al respecto. Sí, fíjate que también se comprometieron los transportistas en un lapso de 60 días para la adaptación de uniformes, carnet y poder distinguir cada transportista de las unidades. Importante también que se sepa el hecho de que la regularidad o la frecuencia con la que deben pasar con lo que tú dices, lo de la competencia. O sea, no se ande matando uno con el otro, ya usted no agarró este, espere el otro. Y yo creo que también se debería regularizar la cantidad de personas dentro de la unidad. Eso es importante porque ya hay como esa avaricia, esa predisposición de ambición de querer llevar pasajeros, todos los asientos ocupados, más las personas que van de pie y cada vez es eche hacia atrás, dele. Sí, esa recostadera. Como dices tú siempre, para atrás. Para atrás, ¿no? Y de paso entonces también un osito dormido en la música. El volumen. Hay que organizar. Que haya una organización de verdad a donde también los usuarios puedan acudir para expresar sus quejas. Y si no ocurre, por favor, 0800 enfocados, @soy Cristina Coronado, @soy Naudi Manuel y por allí nosotros también servimos de puente para hacer sus denuncias. Escuchemos a Big Mom Time con Baby, I Love Your Way. 27 minutos luego de las 9 de la mañana y el día de hoy vamos entonces a comenzar con estos temas de orientación y familia y hay algo bien particular y es justamente el lenguaje que copian, que escuchan, que emulan nuestros chamos. A veces nosotros creemos que nos las estamos comiendo con nuestras maneras de expresarnos y los niños, como buenas esponjas que son, entonces tomarán una u otra cosa según sus mentecitas de lo que usted dijo y de cómo lo dijo. Y hay que pensar siempre detenidamente que nuestros pequeños son como esa especie de plastilina que se va moldando a medida que nosotros vamos desarrollando esos desenlaces de conducta y sobre todo la manera de expresarnos, que a veces decimos, bueno, solamente, o lo justificamos en el sentido de decir, bueno, yo como lo expreso solo en mi casa, no puede tener repercusiones a nivel escolar o a nivel social, pero no sabemos entonces porque quizás entre nosotros puede existir un poco más de control o pensar que eso no afecta negativa o positivamente lo que puede ser el desarrollo cognitivo y evolutivo de estos pequeños. Exactamente así es. Nuestras palabras, nuestro tono y nuestra melodía de voz puede afectar negativamente a nuestros niños, pero también tenemos la posibilidad de, a través de ellas, apoyarlos positivamente en todo lo que tiene que ver, como muy bien lo señala Naudi, en su desarrollo físico, emocional y cognitivo. Ahora bien, ¿cómo saber nosotros hasta dónde nuestra entonación, nuestro nivel, el volumen, por lo menos gañotuda como soy yo, como ha sido la mayor parte de mi familia, a excepción de mi mamá, que mi mamá habla así bajito, estaba rezando como el rosario. No, mi abuela era escandalosa y yo soy así. ¿Cómo afecta esto en realidad a un chamo? Pero ahora la pregunta sería, cuando ella lo expresa, quizás ese tono era común
o cuando quería como corregir algo que tú habías No, era hecho. común. Era común. Eso era para O todo. sea, indistintamente de lo que te Pa' fuese a decir. todo. Ujú. Entonces, Como sicilianos que tú no sabes si te están formando un problema o te eso, están haciendo cariño. eso, Bueno, cuando ya es como una manera de ser, de Ajá. poder expresarte, el tono y eso, a veces hay que explicarle el por qué yo lo utilizo de esa manera o por qué soy así. Ujú. Porque si no, genera como más duda. Exacto. Es decir, no sé si me estás entonces regañando, corrigiendo o me estás felicitando, por Ujú. ejemplo. No sé cuál es tu estado de ánimo también, porque quizás el lenguaje corporal no expresa mucho, las expresiones faciales son quizás neutras Ujú. y lleva como a la confusión. Sí. Y si entonces este pequeño quiere como imitar esa conducta al hablar con un amigo en el salón de clase, ahí se genera como ese estado de alerta que la maestra dice, no está bien. Y sobre todo porque se distorsiona la intención. Un niño quizás no puede saber por qué razón se habló con esta entonación, con este ritmo, con esta cadencia. El niño adquiere justamente las capacidades puramente humanas de andar, de hablar y de pensar a través de la imitación. Nosotros somos seres completamente imitadores. Los adultos somos cruciales, evidentemente, en este aprendizaje, pero además de nuestra manera de hablar y de pensar, va a influenciar a nuestro niño a nivel emocional, a nivel cognitivo e incluso a nivel físico. En torno a los 7 meses aproximadamente comienzan a expresarse a través de los típicos juegos silábicos, da, da, ta, ta, ba, ba, para ir conociendo justamente con la adquisición de todo lo que tiene que ver las primeras palabras de los bebés. Y algo fundamental del aprendizaje es la lengua en este modelo, cuyo impacto va más allá de la mera adquisición a nivel cultural del idioma, sino de las formas en las que lo hable. Ahora bien, ¿cuál puede ser entonces el impacto de nuestra voz? Ujú. Efectivamente es ese sonido que se genera a través de la vibración y mueve cada una de nuestras células y de esas células del interlocutor, porque no solamente si la persona está con su escucha activa no quiere decir que no se va a movilizar, que a veces como adultos caemos en ese error de decir, bueno, si yo grito o utilizo un tono bastante alto, esta persona se va a intimidar y va a obedecer todo lo que yo estoy diciendo en ese momento. Ujú. Si es una orden, una instrucción o algo que seguir, pero no es así, porque mientras más alto grite lo que hace es alterar emocionalmente Ujú. al receptor y es un estímulo negativo, porque si a mí me gritan yo no voy a decir, "Ay, estoy contento y feliz, eso me Exacto. agrada". Como la persona que te dice, cálmate, cálmate, y se altera más que tú. O sea, ¿qué es eso? Entonces tú ves la incongruencia Ujú. del lenguaje corporal, de lo que estás expresando y el tono en que lo estás expresando. Y fíjate que también me interesa muchísimo el tema de los mensajes incongruentes. Cuando tú le dices a un niño, por ejemplo, qué bonito, ¿no? Muy bonito te quedó en un tono que estás regañando. Entonces el muchacho va a decir, o sea, cuando se refieren a la palabra bonito, más bien es Eso, ironía. porque Si habla alguien me dice qué bonito, en mi mente ya quedó como que, qué bonito te quedó exacto, eso. desde lo irónico, porque el tono Exacto. con que entonaste, Ujú. tú dices, oye, pero esto es algo confuso, y si no, y vuelvo a decir, si no lo explicas, entonces creas esa percepción irracional en los niños. Vamos justamente a hablar sobre técnicas y tipos de frases que le decimos a nuestros peques y de cómo podemos ir organizando eso, porque al final se trata no solo de identificar el problema, sino de tratar de corregirlos. Miércoles de orientación con Enfocados. ¿Qué decir y cómo decirlo? 36 minuticos, Cristina, y esto pasa siempre volando cuando hablamos de orientación, familia, qué hacer, qué no hacer, qué decir, en qué momento decirlo. A veces el que cumple el rol de padre, de responsable, quien tiene bajo su custodia a un pequeño que está en pleno desarrollo, pero que todo lo capta, que no deja nada escapar, y a veces dicen, bueno, pedir disculpa o pedir perdón por, Es complejo. pero ya lo dicho queda. Entonces tú dices así como que qué complejo se convierte esto cuando no sé manejar la situación o no tengo quizás esa alternativa para lograr un aprendizaje de esa situación que quizás se descontroló. Fíjate que, por ejemplo, con el tema de las órdenes, con los peques, existe algo bien particular, porque si lo haces muy, muy suave, quizás el peque no te haga caso, pero si lo haces muy, muy fuerte, muy impositivo, entonces ya la cosa puede tornarse traumática. Por ejemplo, ya es hora de dormir, lávate los dientes. Lávate los dientes, te lavas los dientes, mi amor. Entonces es como que, suavecita la cosa, pero si luego eso le llevas al extremo, te he dicho 10 veces que te vayas a cepillar, entonces ahí ya la cosa tiene ese extremo desde el punto de vista emocional que, bueno, el muchacho, entonces, ¿cuál es el mecanismo? Porque ahí movilizas efectivamente la emoción, que es el miedo,
y esa incertidumbre de no sé si me va a hacer daño o si va a accionar en cuanto a la amenaza que estoy recibiendo, Ujú. porque por lo general una amenaza queda siempre en amenaza hasta que no lo llevas a cabo. Tú dices, bueno, él de ahí no pasa. Y los chamos son tan pilas, eso te iba a Y decir, ellos que se ellos dan saben que no. cuenta de eso. O sea, Exacto. se convierte en un juego recíproco de manipulación y control donde dices, bueno, yo sé que ella llega hasta ahí, yo voy y lo hago y hasta aquí. Ujú, No pasa más allá. ujú. Pero, ¿qué pasa entonces cuando el famoso cuento 3 y llevo 2? Eso es típico de decir, bueno, si me haces levantar, al final no te levantas. O si hago que te levantes, no haces nada. Entonces se vuelve como esa A mi manipulación. pía me lo decía todo el tiempo. Ah, Cuento ¿viste? 3 y llevo 2 y me subía la ceja. Y ya nunca terminaba el 3 y yo hacía caso. Siempre pero se quedan en el 2. yo decía, pero ¿por qué siempre se queda en el 2? ¿Y cuándo fue el 1 que no lo vi? Entonces, Y hay unos que se convierten en esos retadores que dicen, bueno, pero cuenta hasta 3 Termina, a ver pues. qué pasa. O Dale, sea, pues, ¿por pa' qué te ver. quedas siempre hasta el 2? totalmente, así es. Fíjese que el impacto de nuestra voz es claramente marcado a los efectos de nuestros chamos, porque el conectar con un auténtico tono te determina incluso una emoción que en algunos casos va a ser muy evidente en cuanto a la influencia de papá o mamá. Cuando tú llevas a grupos familiares y te das cuenta de que de pronto mamá tiene un tono más alto y papá lo tiene más bajo y tú conoces al chamo, tú dices, aquí este fue el que más influenció, este es el modelo que él copió y tal, o algunos que lo hacen circunstancial, ¿sabes? O sea, dependiendo que yo sé que esto le funciona a mamá, este tono de voz para determinadas peticiones. Bueno, entonces yo también lo aplico con mi grupo de amigos, como dices tú, en mi socialización y bueno, es algo bien particular. Por eso yo creo que todo se trata de una observación objetiva. Sí. Porque a veces como papás no somos objetivos al observar a nuestros hijos. Y de aquellos que son esa familia nuclear que tú dices, oye, están las dos figuras y puede uno corregir al otro, tienen que hacer ese trabajo en equipo. Comprender también que hay características, por ejemplo, una voz muy aguda Ujú. y que cuando habla en un tono alto quizás se exalta un poco por la emoción y no necesariamente quiere decir que está pasando algo negativo, Exacto. que trae consecuencias, pero para los pequeños de la casa la interpretación puede ser de esa manera. Y por eso hay que aclarar. Siempre explicar que viene la parte de como esa psicoeducación, porque obviamente no queda una mala fijación de la percepción que este pequeño individuo obtuvo en el momento, sino que hay una aclaratoria. Por ejemplo, yo sé que Cristina no se exalta a ese punto, ni siquiera con su hijo mayor, Juancho. Lo que pasa es que ellos siempre me ven sonriente, entonces no, a esta no le está pasando nada. O, pues. no, o quizás sienten que no lo estás diciendo de una forma tan seria de que bueno, al Preocupante final cuando ella estoy se ríe. callada. Preocupante cuando estoy callada. Ah, Ay, y no, sí, y no ellos- te ríes. No, cuando estoy seria, callada, ya ahí saben que la cosa es para sentarse y reflexionar. Fíjate que una de las cosas que nos solicitaban unos enfocados por allí, que son padres y acaban de tener al segundo hijo, era conversar acerca de cómo manejar esa sensación para el mayor de cuando su hermanito fuese ocupando espacios Ujú. que evidentemente le pertenecían a él. Y sobre todo pasa cuando quizás no ha transcurrido mucho tiempo de que se lleven esos años de diferencia, Ujú. donde tú dices, bueno, el pequeño tiene 3, 2 y ya llegó el nuevo integrante de la familia. Hay una probabilidad entonces que se desarrolle lo que se conoce como el síndrome del primogénito desplazado. El síndrome del primogénito desplazado engloba un conjunto de reacciones que va a presentar un peque cuando llega ese nuevo hermano a la casa. No es egoísmo, no es capricho, sino esa especie de adaptación que en algunos casos puede ser bastante costosa. Ujú, porque esto tiene que ver con esa dificultad, con esa conducta tan compleja que afecta a los hermanos mayores y tiene que ver con la llegada efectivamente de ese pequeño hermano o hermana que también va a afectar todo lo que tiene que ver el desenlace porque dicen o piensan en su mente que los están quizás quitándole la atención porque Ujú. bueno, ya para ti no es importante el jugar, porque no tengo tiempo, porque todo lo que vamos a comprar es para él Sí. y hay como esa sensación de vacío, de carencia y efectivamente de que están siendo desplazados. El síndrome del primogénito desplazado nos habla de esa dificultad, evidentemente, que afecta a los hermanos mayores y que tiene que ver con la llegada del hermanito. Esto debe sentirse bien particular porque es esa sensación de alegría que debe proporcionar el que llegue un hermano, pero al mismo tiempo esa incertidumbre de, ajá, ¿y ahora? Todo este amor que era para mí, toda esta atención, yo lo noto cuando los niños le dicen, cuida a tu hermanito, o sea, le ponen un rol como de cuidador cuando son chiquitos también, o no le hagas eso, no sé qué, no seas malo con él, o sea, Ujú. se torna todo muy hacia el nuevo integrante y el grandecito queda como, bueno, ¿y yo? Y cuando hay, por ejemplo, las diferencias de género, de sexo,
que tú dices, bueno, si era varón, el mayor, ahora es una niña, entonces no, ella va a ser la coqueta, la consentida, La princesa porque de ya la hay esa casa. predisposición también y dependerá de si hay muchos primos, tíos, de la actitud que también y la postura que asumen los abuelos, porque es Ujú. decir, bueno, pero entonces ahora me quieres menos. Sí. Y el caer en el error de no explicarle, entonces dicen, bueno, dependerá de la percepción de cómo lo vaya a percibir ese niño. Fíjate que el segundo y el tercer hijo están a salvo de este síndrome, por Ujú. supuesto, porque desde que nacieron ya han tenido hermanos. O sea que el que la lleva de difícil siempre es el mayor. Siempre es el Ujú. mayor. Ahora, ¿de qué se trata esto y cómo lo podemos abordar? Ese Ujú. intrusito que llegó allí, que bueno, ajá, esto todo era mío, todo era para mí, ahora ¿cómo puedo manejar esa conducta? Desde el punto de vista psicológico se observa que aunque hay un vínculo filial, porque evidentemente Ujú. está el deber moral de tener cariño, para un pequeñito que todavía no se ha desarrollado, esa personita es un intruso. Ujú. Y vemos entonces cuáles serían los primeros síntomas y características de este tipo de padecimiento. Es donde ellos quizás empiezan a notar que la atención se desvía efectivamente para este bebé Ujú. y que dicen, bueno, ¿y ahora en qué momento me toca a mí? Quizás el jugar, el salir, todo se reduce porque él no va a comprender que, por ejemplo, el bebé no puede estar hasta ciertas horas en la calle, por ejemplo, Exacto. como lo hacían antes. Ujú. Quizás mamá con la barriga sí compartían un poco más, pero ahora que lo tienen físicamente, hay más complejidad en cuanto a la interacción. Fíjate que es evidente cómo son esos cambios de conducta en estos niños que están empezando a padecer este síndrome, porque o tienen una mayor agresividad o están completamente pasivos. O sea, es un Ujú. extremo ahí que dicen, bueno, este muchachito cambió de repente de la nada. También el bajo rendimiento escolar, la Ujú. introversión, la desatención, poca participación en los juegos, ese desinterés en la interacción como lo hacía anteriormente. Por ejemplo, si vive en un urbanismo poblado de varios niños, decir, bueno, ya no me apetece ir a jugar con mis amiguitos, Ujú. evado ciertas propuestas de interacción social porque entro como en ese cuadro de retractarme en cuanto a ser quien venía siendo. Y fíjate que en algunos casos es necesaria la intervención de profesionales porque este síndrome del primogénito puede extenderse hasta la vida adulta Ujú. si no se controla. Así que mucho cuidado si usted está pasando por este tipo de situación y observa alguno de estos síntomas para evitar heridas allí que de pronto los seres humanos no sabemos de dónde surgieron y cómo manejarlas. Focatest. Segunda hora de este programa denominado Enfocados para ti y ha llegado el momento de nuestro Enfocatest del día. Fíjense que es bien interesante darte cuenta cómo existen rasgos que definen la personalidad, pero las personalidades con individuos que tienen altas capacidades. Ujú. De aquellos que son quizás un poco sensibles, peculiares, algo introvertido, extrovertidos. O sea, hay elementos que dicen, bueno, ¿cómo podemos entonces medir ese tipo de capacidades que a veces desde pequeño, siempre en un grupo, por ejemplo en el preescolar, vemos y observamos a este niño y decimos, él tiene como un superpoder, es un Ujú. superdotado, Sí. porque siento que aprende muy rápido, que es más ágil que los demás y que lleva un poco de un ritmo más acelerado. Yo creo que aquí en el grupo existió ese niño. ¿Será? Yo no. Yo era No, como normalita. yo creo que entre nosotros No, no. nosotros Y somos Pablo no normalitos. sabemos. No sé, Tampoco sí. Pablo pasaba entre los niños regulares. Sí, sí, sí. Yo era a pasar de tremenda. Lo que yo Ajá. era. No de superdotada en el otro No, sentido. no hay que tampoco alardear de algo que no es, Ajá. vamos a estar claros. Justamente esas personas que tienen altas capacidades se observan con rasgos desde muy temprano. Ujú. Yo me sorprendo muchísimo cuando yo veo niños, videos de niños asiáticos que se saben la Quinta Sinfonía de Beethoven en un tecladito infantil. O sea, que tú dices, wow, ¿qué es esto? Son cosas que de verdad son increíbles, pero evidentemente deben ser estimuladas. De hecho, estudios han demostrado que niños dentro de los primeros 4 años de vida tienen una capacidad increíble de aprender cualquier cosa porque su cerebro está allí creándose, todas esas redes neuronales están allí nuevecitas y pueden captar toda la información, pero si perdemos ese tiempo útil, entonces ya ahí se perdió quizás una gran oportunidad de formar. Entonces, cuando llegan a la etapa adulta, ya hay entonces bastante desarrollo y hay signos de una persona adulta con bastantes capacidades, esas altas capacidades que hacen que sean personas más críticas, consiga mismas, son bastante autoexigentes, lo que hace que a menudo tengan un autoconcepto devaluado, porque Ujú. sabemos que todo tiene un límite, todo en exceso es dañino. ¿Y qué pasa entonces cuando la persona empieza a autosabotarse para decir, bueno,
quiero entonces exigirme más de lo que puedo dar, y en su entorno dirán quizás, oye, pero ya estás bien, ya con eso es suficiente, lo estás haciendo de manera excelente, pero va más allá de la excelencia. Fíjate que para determinar algunos signos de una persona adulta con altas capacidades se evidencia que son altamente perfeccionistas. Y también existe justamente rasgos de personas muy emotivas, muy lúcidas, quizás con un gran sentido del humor. Siempre se ha asociado mucho el gran sentido del humor con la inteligencia. El punto es que la creatividad y la capacidad de ser locuaces, de tener un vocabulario muy amplio, son rasgos de personas que son supremamente inteligentes, pero que quizás no saben cuán altas son sus capacidades, sino que sencillamente dicen, no, es que yo soy así. Y suelen también tener alta sensibilidad, efectivamente, el profundizar ese aspecto de la vida cotidiana, decir, bueno, pero hasta qué punto eres tolerante a ciertas acciones que va más allá como que de salirse de su zona de confort, de decir, bueno, pero es que esta seriedad tiene un momento jocoso, un momento divertido, pero ellos no ceden a ese punto. Entonces es donde empiezan a mirarlos o etiquetarlos como alguien diferente en todo el sentido de la palabra. Fíjate que las personas con altas capacidades siempre tienden a estar luchando entre la frustración que les genera el sentirse diferente a los demás. Los sistemas adaptativos de personas que quizás sin saberlo tienen altas capacidades resultan mucho más difíciles, y las relaciones en algunos casos se pueden truncar porque generalmente las personas con altas capacidades tienen grandes criterios filosóficos sobre la existencia y entonces esperan eso de los demás, y al no recibirlo, ¡pum!, viene el choque. Porque sienten que están como con una persona que es desigual a su gran conocimiento, que nunca estará de más, como tú siempre mencionas que el conocimiento no estorba o no llega a ese punto de que será un punto de más. Pero ¿qué pasa cuando se sienten como fuera del entorno, del contexto? Pierden a veces la credibilidad de quiénes son, hacia dónde van, y se limitan mucho. Pierden como esa manera de ser ellos mismos, porque empiezan a etiquetarlos nuevamente, a decir, bueno, este es el sabelo todo, el cerebrito del salón, del grupo. Pero cuando desarrollas esa habilidad es como que un superpoder, o sea, te conviertes en el superhéroe que ya se escapa de tus manos. Y que ni siquiera que quieres. Y no es que lo haces con intención de generar un daño, exactamente. Exacto. Entonces, cuando apreciamos a las personas con este tipo de rasgos, lo que debemos es ser altamente empáticos para entender que quizás esa persona ni siquiera está consciente de esta situación y no sabe cómo manejarlo. Y si es usted que está pasando por esto, bueno, pues trate de indagar hasta dónde puede explotar esas potencialidades, porque a veces no sabemos de qué somos capaces. Sacar el máximo provecho de una persona, a veces como yo aprovecho con Cristina, lo que Cristina sabe y yo no lo sé, pues uno esto es tiene simbiótico, mi amor, porque yo Claro. también estoy exprimiéndote. Ha llegado el momento de hablar del cibermundo, porque en este programa nosotros enfocamos a todos los oyentes con todo lo que necesita saber para estar al día. Y les cuento que así nos podría cambiar la vida el metaverso. En un reciente estudio de Gartner se dice que en el año 2026 el 25% de las personas pasarán al menos 1 hora al día en el metaverso para trabajar, comprar, educar, socializar o entretenerse, Naudi. Porque a través de estos estudios, Cristina, de verdad que el metaverso da muchísimo de qué hablar, da mucha curiosidad, y entra la interrogante de decir, bueno, ¿cuáles son esas profesiones que quizás van a tener más vida dentro del metaverso? Y que a su vez entonces podemos entender cómo ese espacio virtual colectivo, que es totalmente compartido y creado para la convergencia de la realidad física y digital mejorada virtualmente, y proporciona entonces experiencia en el plano 2D, 3D totalmente mejoradas. Totalmente. Fíjate que para aquellos enfocados que no han tenido de pronto contacto o no están empapados con lo que tiene que ver con el metaverso, esto va a ser la nueva realidad. Así como hace años se descubrió Internet, ahora con el descubrimiento del metaverso se le va a dar a las personas la oportunidad de vivir en un mundo virtual a través de sus avatares, a través de todo lo que tiene que ver con esas capacidades de conexión, pero no solo con la intención de que jueguen. En estos días alguien me decía, bueno, pero eso el metaverso es para chamos, para jugar. No necesariamente. Se están haciendo ya adquisiciones de criptomonedas para que existan bancos en el metaverso, para que usted entre con su avatar, haga sus transacciones, para que usted compre una cantidad de metros cuadrados en una calle del metaverso y coloque allí su negocio virtual. Para las personas que tienen por Instagram una tienda virtual, esta tienda podría tener una forma, un dibujito, un avatar, y las personas podrían ir allí y hacer la transacción. Va a ser como que una especie de mundo hollywoodense en donde existe la factibilidad de que tú seas quien quieras, te veas como quieras, y lo que dependerá es de tu capacidad económica, de cuánto tengas para interactuar en el metaverso. Total, porque fíjate que antes quizás lo veíamos como una ficción, como algo que solo podía pasar en una serie o una película, pero ya está
totalmente real. Ellos tendrán su propia economía virtual habilitada por monedas que pueden ser totalmente digitales o a través de los tokens no fungibles y permite entonces que la persona pueda replicar o mejorar esas actividades físicas y totalmente financieras, que para muchos es una gran inversión porque todos los elementos que hay que considerar al momento de llevar a cabo esta actividad, aparte del tiempo, porque no es algo que tú dices, bueno, cuánto tiempo debo dedicar y cuánta preparación debo tener también para manejarlo con total normalidad. Fíjate que ayer que conversábamos el marketing gastronómico, una franquicia de venta de comida a veces se ve perjudicada por la locación. De pronto colocan una venta en un espacio físico y está genial, pero luego al cabo de un tiempo esa zona se volvió peligrosa o se volvió poco transitable o sencillamente ya no es la zona de moda. En el metaverso esto no pasaría. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que son lugares digitales en donde lo que va a depender es de quiénes sean tus vecinos o no. De pronto imagínate comprar una cantidad de metros cuadrados al lado de Starbucks o al lado de Elon Musk. Entonces va a depender es de la cantidad de bienes y servicios que tú puedas adquirir a través de tu potestades. Fíjate que con ocasión incluso lo que decía el comisario de las denuncias virtuales, esto también podría ocurrir. El hecho de que exista la factibilidad de que constantemente y en tiempo real las personas estén allí indicando lo que está ocurriendo. Me preocupa a mí muchísimo el tema de la personalidad jurídica de esos avatares, cómo se va a determinar que quien dice usted ser es, ¿ok? Para los efectos de individualizar presuntos autores de hechos punibles, pero esto también debe ser regulado a nivel del todo lo que va a ser la legislación internacional que se está generando con ocasión al metaverso. Va a ser un nuevo mundo digital en donde dividiremos a la humanidad entre los que están dentro del metaverso y los que no están, y esos serán ya las personas que quedan como que en el pasado, como que los anticuados y bueno. Y fíjate que viene todo este tema también de la interacción de compraventas, de decir, bueno, tengo bienes virtuales y, por ejemplo, en el año 2021 se gastaron más de 100 millones de dólares en bienes virtuales en estas plataformas de juego. Y tú dices, entonces, en los venideros años, ¿cuánta inversión vamos a tener entonces al respecto? Hay que meterse por ahí porque yo creo que por ahí es el futuro económico. Escuchemos a Andrés Mata con Conocerte otra vez y ya regresamos enfocados. ¿Por acá? ¿Cruzó aquí? No, por aquí no. Por aquí que es derecho, con este par de enfocados. Orientación jurídica también para que te la lleves en este día de hoy. Fíjense que ya salió en Gaceta Oficial la nueva Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, CE. Así la están denominando y justamente es una ley que habla acerca de la libre convertibilidad en todo lo que son las áreas favorecidas. Aquí se contempla entonces un sistema de ventanilla única que centralice los trámites que deben hacer los inversionistas para desarrollar todos sus proyectos en esta área de acuerdo al artículo específicamente el 29. La Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales se establece un régimen de libre convertibilidad que incluye a los planes de financiamiento ofrecidos por instituciones bancarias especializadas para el desarrollo de la economía real y la productiva en estas áreas sin perjuicio de garantizar la unidad monetaria de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, esta norma no establece exoneraciones de impuestos, sino un sistema de reintegros o devaluaciones que incluye a los atributos que graban las importaciones, el histórico y otras cartas fiscales en un sistema que determinan entonces las autoridades de acuerdo con las reglas específicas para cada articulación o lo que establezca específicamente esta ley. Esto se aclara justamente a través del Ministerio con competencia en materia económica, finanzas y comercio exterior, el cual establecerá mediante resolución el límite máximo del total de todos los incentivos otorgados para el desarrollo de los proyectos de participación en las zonas económicas especiales a los que se hace referencia a esta ley y con base al monto recaudado por concepto de impuesto sobre la renta en el respectivo ejercicio fiscal anterior. Ahora bien, mientras justamente este artículo muy renombrado habla acerca de las personas jurídicas, públicas o privadas, también incluye a las personas mixtas, a las personas comunales, nacionales o extranjeras, todas estas que pueden operar dentro de lo que se denomina zonas económicas especiales, al momento de hacer importaciones al territorio nacional de aquellos insumos o materias primas. También se trata de partes o piezas de repuestos, todo lo que tiene que ver con el comercio micro y macro.
tienen justamente algunos rubros especializados por su naturaleza, por ejemplo, en materia de medicamentos. También es muy interesante que se legisle al respecto. Y estas personas pueden resultar desde el punto de vista integrantes de todo lo que tiene que ver con esta actividad económica. Van a contar con los mayores beneficios que brinda la legislación en materia de aduanas y su reglamento referido a lo que es la admisión temporal para el perfeccionamiento activo de conformidad con las providencias que dicta la Administración Tributaria Nacional. Así que todos aquellos, como señalaba Cristina, no solo, porque a veces tenemos quizás la percepción de decir, bueno, es aquellos para que importan en grandes cantidades, pero están incluidos todos los pequeños, medianos y grandes empresarios que se dedican entonces a este mundo de la importación y cualquier rubro también, porque ahí dices, bueno, hay una exoneración porque quizás mi producto, mi materia, mis repuestos, pero todo va incluido en esta regulación. Fíjate cuáles son las zonas económicas especiales según el presidente Nicolás Maduro. Paraguaná, en Falcón, por supuesto, el puerto de Puerto Cabello, en Morón, en Carabobo también, el de La Guaira, en Margarita y evidentemente todo lo que tiene que ver con el proyecto de desarrollo de la isla La Tortuga, en donde se desarrollará un proyecto turístico ambicioso con 10 hoteles de alto lujo y un aeropuerto según se ha conocido. ¿Qué ocurre con la existencia de este instrumento jurídico para quienes de pronto están diciendo, bueno, ¿estos qué están hablando y con qué se come? Esto lo que da es que se sientan las bases para que pueda cualquier persona generar un establecimiento desde el punto de vista de la capacidad de pedir un crédito para un proyecto de mediana envergadura para importar o para crear algo. El sector turismo también se ve beneficiado con esta ley y lo importante es darte cuenta que lo que se quiere es el crecimiento económico del país. Entonces, cuando tienes un instrumento jurídico que te lo regula, deberías tener la tranquilidad de que nadie te va a venir con reglas diferentes. Entonces, esto es lo bueno de esto y nosotros como abogados decimos, bueno, genial, mientras más leyes hayan, mejor porque más tú tienes de dónde agarrar. Mayor regulación y aquí involucra todos los sectores económicos como el industrial, tecnológico, servicios financieros, no financieros, producción agroalimentaria y todo tipo de economía especial, porque vemos que en lo largo y ancho del territorio hay cualquier tipo de actividad y esa economía siempre debe estar regulada. Me encanta que así sea. Escuchemos a los Backstreet Boys y ya regresamos acá enfocados. 10:45 y seguimos con más de Enfocado y llegó el momento entonces de centrarnos en cuáles son esas películas hoy miércoles de orientación y familia que hablan sobre el tema de la diversidad funcional, de cómo va todo esto de la inclusión social sin distinguir aquellos por etiquetas o esos estigmas sociales que se generan por raza, sexo, religión o cualquier tipo de cultura y tradición. Hablaremos entonces de esas películas que debatieron estos temas y que de verdad dieron y atinaron en el clavo. Exactamente, esas películas que te hacen pensar y te ejemplifican el hecho de que quién eres tú para venir a cuestionar a alguien por ser diferente, por pensar diferente, por lucir diferente. Yo creo que si algo nos ha ayudado esta pandemia a nivel mundial es a ver al mundo diferente y darnos cuenta de lo vulnerables que podemos ser. Entonces esto significa que ya deberíamos deslastrarnos de tantas cosas. Fíjense que una de las primeras películas de las que vamos a hablar se trata de una cuestión de género o en inglés On the Basis of Sex. Es del año 2018 y trata sobre una biopic que va sobre la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader, que es basada en una historia real y se trató justamente de que esta mujer sirvió a este alto órgano judicial y logró justamente cambiar el curso de la historia con un singular caso sobre discriminación de género que abrió el camino para la igualdad en los tribunales. Esto evidentemente por allá por el año de 1993 cuando todavía no estábamos tan en boga con los derechos de la mujer y toda la cosa, aunque ya habían legislaciones al respecto, pues este tipo de situaciones fueron marcando la pauta. Asumir ese rol que antes solo se veía como la figura masculina y que viniese una mujer, tú dices, oye, el dar el protagonismo y de saber que tienen las mismas capacidades y habilidades para desarrollarlo a la perfección, dio esa brecha a que entonces las mujeres tomaran la batuta. Mira esta otra peli, esta se trata del becario y de verdad que cuando la vi pensé mucho en Pía y en mi papá, porque cuando las personas llegan ya adultas, están entrando pues en la tercera edad y tuvieron toda una vida laboral productiva, dicen, oye, ¿y ahora qué hago? El becario, interpretado por nada más y nada menos que el grande Robert De Niro, hace de un viudo de 70 años jubilado que lleva una vida rutinaria y un buen día decide regresar al mundo laboral y se postula, imagínate tú, como pasante de un sitio web que vende ropa de moda. Una cosa que tú dices, este señor, ¿qué va a saber de esto? Y aparte que es asignado entonces como el asistente de la dueña y fundadora de nada más y nada menos que esa marca que tú dices, oye, pero ¿cuál va a ser la exigencia? Porque vemos que con 70 años
quizás la experiencia, como el currículum, tú dices, oye, pero esto es como ¿Qué puede desigual, aportar usted? pero que Exacto. pueda aportar usted. Y resulta que es una película con un giro sorprendente, Ujú. parejaza, que hicieron él y Anne Hathaway. De verdad que Anne me parece una de las actrices más versátiles del momento. Y te evidencia justamente cómo la experiencia hace la diferencia. En realidad, tener una persona que sea capaz allí de darte nuevos criterios a través de lo que ha vivido. Y la disposición también, en las ganas de aprender, el entusiasmo indistintamente de la edad. Ujú, así mismo es. Está también esta película que se llama Yo también, es una película española, tío, de Antonio Najarro, y se trata sobre Daniel, un joven sevillano de 34 años, que es el primer europeo con síndrome de Down que ha obtenido una licenciatura universitaria. Peliculaza, de Ujú. verdad. A veces a mí me choca un poquito el acento de ver cosas Sí. con ese acentico, pero hay muy buen material. de Pero la verdad, historia en que el se cine esconde español. detrás de eso, de verdad que deja mucho aprendizaje y sensibiliza a todos al conectar con ese lado humano que a veces Claro. nosotros generamos etiquetas Total. sin pensar o concientizar. Esta realmente. película, de hecho, logró en el Festival de San Sebastián del 2009 la Concha de Plata al mejor actor y la mejor actriz. De verdad que buenísimo que las vean. Ahí las tienen, estas 3 opciones para que le den una buscadita si son así como nosotros enfocados en la inclusión. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para mañana para que nos conectemos a través de este espacio y tengamos un jueves lleno de música, de arte y de cultura como todos los jueves. Te extrañaré como todos los jueves, Ujú. pero me enorgullece muchísimo que cada vez te estés haciendo Pero te mejor tengo profesional. buenas noticias porque ¿vienes? entonces ya Ah. no mañana, pero mañana termino esta Yeah. última materia del primer periodo, entonces ya el próximo jueves sí estaré Qué con rico ustedes Puerto por acá. Rico, me encanta. Agradecemos también al talentoso equipo que hace posible que estemos con ustedes en los controles técnicos Pablo Ordóñez, Edición y montaje a cargo de Wanderley Arriechi. en la coordinación de operaciones Manuel Faría, En la coordinación de producción nos apoya Eric Cuauro. en la gerencia de ventas Tairi Hurtado. Y en la coordinación de redes, mi querido Andrés Álvarez, generando buenos videos, buenas historias. Gracias. Me suben los seguidores cada vez que estás aquí, querido mío. Todos bajo la dirección general del ingeniero Manolo Ferrer. Locución, producción y moderación de este espacio. Este par de Benetton. @soy Naudi Manuel. Y @ soy Cristina Coronado. Hasta mañana. Feliz día.